Hay palabras que dominan una época, aunque pocas veces nos detenemos a pensar qué significan realmente. Progreso es una de ellas. Se pronuncia con facilidad, se invoca con entusiasmo, se defiende y se ataca como si su sentido fuera evidente. Pero, ¿qué es en verdad avanzar? ¿Es toda transformación una mejora? ¿O puede el movimiento de la historia conducir también hacia nuevas formas de contradicción? En el siglo XIX, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel propuso una idea radical, que la historia no es una sucesión caótica de acontecimientos, sino el despliegue de tensiones internas que empujan al mundo a transformarse. No hay progreso sin conflicto, no hay superación sin negación. A este movimiento lo llamamos la dialéctica. Pero mirar el presente desde la dialéctica exige una pregunta incómoda. Cuando hoy hablamos de progresismo, ¿describimos un avance histórico? ¿O estamos habitando una nueva contradicción cuyo desenlace aún no comprendemos? Esta reflexión no busca ofrecer respuestas definitivas, busca algo más, abrir el debate sobre pensar el presente sin complacencia. Bienvenidos a Dialéctica, un espacio para examinar nuestro tiempo a la luz de las ideas que aún lo disputan, porque comprender la historia es también una forma de habitarla. El llamado ciclo progresista nació en Sudamérica y no fue un diseño de laboratorio, sino el colonario de intensas rebeliones populares que buscaban erosionar la legitimidad de los regímenes neoliberales en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina. Este viraje representó una modificación sustancial en la correlación de fuerzas regionales, logrando conquistas democráticas y un freno parcial a la histórica agresividad imperialista. Sin embargo, este avance en el terreno de la representación política operó sobre una contradicción material insalvable. Se alteró la gestión del Estado, sí, pero sin trastocar la inserción dependiente de la región en la división internacional del trabajo. Mientras el viejo mundo, Grecia, Portugal e Irlanda, sufrían una cirugía neoliberal sin anestesia tras la crisis del 2008, en Sudamérica se gozaba de un desahogo estratégico que le permitió postergar los ajustes drásticos, aunque sin aprovechar, ¿sí? Sin aprovechar ese margen para una transformación estructural. Sinteticemos las causas y la realidad material de este auge. Primero, la derrota estratégica del ALCA como respiro geopolítico. El freno al proyecto de libre comercio de Washington en 2005 generó un margen de maniobra inédito, permitiendo alivios productivos y el surgimiento de organismos autónomos como UNASUR y CELAC, que desplazaron parcialmente el peso gravitacional de la OEA. Segundo, la bonanza de las commodities como anestésico social. El alza excepcional de los precios de materias primas otorgó recursos fiscales para políticas expansivas, evitando los desgarros financieros que asolaron a la periferia europea, pero reforzando paradójicamente el perfil de exportadores básicos. Tercero, rebeliones populares y la revolución pasiva. Las sublevaciones, 2001 en Argentina, la guerra del gas en Bolivia, impusieron un hábito de mayor tolerancia hacia la protesta social, forzando a las élites a aceptar pactos de consumo que, no obstante, preservaron la estructura de propiedad. Y cuarto, contención del intervencionismo clásico. A diferencia de las primaveras demolidas en el mundo árabe o el saqueo en África, Sudamérica experimentó una drástica limitación del intervencionismo directo del Pentágono, permitiendo experimentos de redistribución sin la amenaza inmediata de invasión. A pesar de su génesis en la movilización, el progresismo se bifurcó rápidamente de la raíz fascista. Tomó otro camino, al optar por una vía estrictamente institucional y delegativa. Priorizó la estabilidad del orden burgués sobre cualquier horizonte de abolición de las estructuras de clase. La tensión teórica fundamental entre la izquierda marxista clásica y el progresismo contemporáneo, ese mismo que nació en ese contexto histórico, en la coyuntura de la crisis económica de 2008, bajo lo que ya explicamos
no es meramente táctica, sino de objetivo final. El marxismo insiste en que la emancipación requiere la abolición de la propiedad privada y la superación del Estado como herramienta de dominación de clase. Es decir, el marxismo pone en el centro la lucha de clases. Por el contrario, el progresismo se ha configurado como una gestión humanista del capital. Trata de corregir, de limitar las condiciones de precariedad y de opresión social y económica que opera contra la clase trabajadora, desde el capitalismo, por supuesto, y busca mitigar la ferocidad del mercado, porque el mercado capitalista es feroz, no es competitivo, es eminentemente oligopólico y es un mercado que atrae al consumo, pero de una manera perversa, con un perfil de acumulación y despojo. Además, los capitalistas desprecian la intervención estatal, hasta cuando hay este tipo de crisis como la que se presentó en 2008. Entonces apelan a la estructura económica que les permite reclamar, exigir la intervención de sí mismo que desprecian, ese Estado, para que termine por salvarlos de las crisis que ellos mismos generaron y mantener su estatus bajo su concepto de ganancia y de acumulación. Pero ¿quiénes son los únicos que acumulan? ¿Quiénes tienen la hegemonía en el mercado capitalista? Con el que tímidamente el progresismo plantea dialogar, porque ese diálogo planteado no llega ni siquiera a un periodo de negociación bajo los parámetros de la lucha de clases, sino que solo aspira a un diálogo con las estructuras oligopólicas para alcanzar un supuesto control del sistema, hasta donde se pueda, hasta donde el propio sistema lo permita. Y es ahí donde se definen los límites del progresismo. Y miren, si me lo permiten, quisiera detenerme un poco en esta reflexión. A partir del contexto histórico de la creación del progresismo, de la generación del progresismo, de las condiciones históricas del progresismo, que eminentemente ubico en ese periodo de despertar sudamericano, el bloque progresista comienza a caer en la trampa de reconstruir el concepto de revolución, por lo que lo deslactosa, quizás sin quererlo, deslactosa el concepto. Esto provoca grietas insalvables en esto que se configuraba como un proyecto regional poderoso y determinante, para quedarse solo, y que no es poca cosa, en un proyecto revolucionario de una sola nación. En el proceso de Argentina con los Kirchner, de Evo Morales en Bolivia, incluso podríamos hablar del Chile pre-progresista y post-pinochetista, la determinación del Brasil de Lula, del primer Lula, que construyó un Brasil popular, un progresismo popular que no populista, el Ecuador con ese proceso determinante de cambiar las estructuras económicas que tuvo Correa en su momento, y la Venezuela de Hugo Chávez. Pero ¿qué pasa con esa Venezuela frente al progresismo sudamericano que rechaza el perfil de la revolución social? La Venezuela, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez Frías, termina por desmarcarse del movimiento progresista sudamericano. La convocatoria de Chávez en esas reuniones del ALCA, del UNASUR, instituciones con las que se buscaba una especie de autonomía frente a los organismos oficiales cooptados por el poderío hegemónico norteamericano en la región, como la OEA por mencionar al más relevante. En la convocatoria del líder venezolano en esas cumbres regionales siempre se aspiró a la unidad sudamericana frente al yugo oligopólico financiero. Y es claro que hubo una ruptura en las conversaciones de esas cumbres. Y es claro que hubo una ruptura porque parte de esa propuesta definía que profundizar el proyecto regional era urgente, para lo cual la unidad era importantísima. Dar el contragolpe regional era definitivo. Aquí es justo decir que, aunque el liderazgo regional de Chávez se había consolidado cuando mandó literalmente al carajo al ALCA y lo que eso significaba, también influyeron mucho los altos precios del petróleo en esos momentos. Era 2005 y la influencia de George W. Bush en la región estaba en declive debido a la guerra de Irak, y Chávez aprovechó para tratar de construir proyectos unificadores. Se creó Petrocaribe, permitiendo que países del Caribe y Centroamérica compraran petróleo con financiamiento blando, lo que le garantizó una base de apoyo sólido en la OEA. Se consolidó el eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires. Aunque Lula y Kirchner eran más moderados, la sintonía política permitió que Sudamérica tomara una distancia inédita de las directrices de la Casa Blanca. Esta lógica de contar con instituciones donde Estados Unidos y Canadá no estuvieran invitados abría la rendija de una segunda independencia.
Pero no todo el continente se alineó con Caracas. Se consolidó el bloque bolivariano: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Néstor Kirchner y Lula ya libraban luchas políticas internas en sus países, sin hacer a un lado que se fueron configurando bloques ideológicos ya en toda Latinoamérica. México, Colombia, Chile y Perú mantuvieron sus tratados de libre comercio con Estados Unidos, creando una frontera ideológica y de lógica comercial que dividió al continente y limitó la fuerza de la convocatoria bolivariana. El llamado bloque bolivariano era el único más determinante. No podemos afirmar que la presencia de un régimen abiertamente surgido de una revolución social, como el de Nicaragua, terminaría por influir en la definición del proyecto venezolano como el proyecto socialista de la revolución bolivariana. El socialismo del siglo XXI, como lo definió el propio comandante Chávez, que en realidad retomó el concepto de Heinz Dieterich, sociólogo y analista político alemán, a quien se considera como el creador intelectual del concepto. Allá por el año de 1996, con la publicación del libro de su autoría, Socialismo del siglo XXI, en donde planteó que el nuevo socialismo debía basarse en una democracia participativa y en una economía de valor, basada en el tiempo de trabajo en lugar de precios de mercado. Así se planteó abiertamente, por un lado, a quiénes nos estábamos enfrentando y por qué se tenía que radicalizar el proyecto, y por eso mismo, por qué era una ingenuidad mayúscula creer que un proceso democrático que nunca plantea impactar profundamente las estructuras económicas tendría la fuerza suficiente para resolver los graves problemas sociales de pobreza y desigualdad de nuestros pueblos. Porque esas estructuras oligopólicas y extractivistas, convocadas a un diálogo civilizado, tarde o temprano responderían, primero con condiciones aderezadas con amenazas económicas, para después ejecutar una injerencia directa en los procesos democráticos de nuestras naciones, o peor aún, ya de plano ejecutar lo que nacía como el llamado golpe blando. Preguntemos a Brasil y al propio Lula sobre esto último. Sin embargo, la propuesta de Chávez no solo no fue secundada, se canceló el debate profundo, o al menos el desarrollo de qué era lo que se planteaba exactamente desde ese liderazgo y lo que significaba esa profundidad. Pero ganó la cordura, ganó la civilidad, y moría el proyecto de una región con perfil revolucionario. Hugo Chávez se convirtió en el comandante de la revolución bolivariana. Recuperó la renta petrolera y las mayores riquezas naturales que habían sido explotadas durante siglos por las empresas parasitarias del oligopolio financiero, protegido e impulsado por el hegemónico norteamericano. Nació la República Bolivariana de Venezuela, revolucionaria en los hechos, no progresista. El ejercicio democrático de la revolución bolivariana es sin duda alguna el planteamiento de la progresión política hacia un régimen plebeyo, y este establecimiento progresivo, que no progresismo, ojo, que no el del progresismo, fue más bien un desmarque al planteamiento de convivir de manera civilizada con el sistema capitalista y sus oligarquías. Hugo Chávez definió el establecimiento de la lucha de clases como el planteamiento central del núcleo del proyecto revolucionario. Teniendo claro que a partir de esta coyuntura, la pretendida unidad latinoamericana terminaba por bifurcarse por caminos paralelos, analicemos cómo esos proyectos aplicaron en la realidad histórica sus estrategias y qué desafíos enfrentaron. La asunción de la vía institucional alejó al progresismo de la praxis radical, vinculándolo a la estabilidad de un mercado que al primer signo de agotamiento no dudaría en buscar el retorno de las derechas para restaurar la disciplina del capital. La naturaleza reformista del progresismo se materializó en ensayos neodesarrollistas que pretendían emular el crecimiento del sudeste asiático mediante una mayor intervención estatal, pero manteniendo alianzas estratégicas con el agronegocio. Estos experimentos no lograron canalizar las rentas hacia actividades productivas reales, sucumbiendo ante la presión del capital financiero y la propia ineficiencia de las burocracias estatales. El progresismo latinoamericano se encerró en una contradicción ontológica. Utilizó la renta de la destrucción ecológica,
soja, petróleo, minería, para financiar la inclusión social. Esta trampa del extractivismo no solo refuerza la especialización primaria, sino que ignora la advertencia de movimientos ecosociales. No hay justicia social sin justicia ambiental. Mientras el norte global impulsa Green New Deals que a menudo externalizan el costo ambiental al sur, el progresismo ha sido incapaz de proponer una transición energética que no sea una mera diversificación de la matriz extractiva. Pero, además, ¿cómo se enfrentó al desafío de la globalización, ya con el sistema restañando las heridas de la crisis del 2008? Esta inserción global se desglosa en tres desafíos geopolíticos irresolutos. 1. La asimetría neocolonial con China. La región pasó de la dependencia de Washington a una atadura comercial y financiera con Pekín, que acapara materias primas y retasea transferencia tecnológica, acentuando una primarización geométrica. 2. La balcanización y el sabotaje de la integración. El congelamiento del Banco del Sur, debido a la preferencia de Brasil por sus propios bancos de desarrollo, saboteó la soberanía financiera regional, dejando a los países a merced del FMI y el Banco Mundial. Y 3. La ofensiva del libre comercio. La falta de cohesión en UNASUR permitió el resurgimiento de tratados de libre comercio, TLC, bajo la Alianza del Pacífico, donde potencias como Estados Unidos exigen flexibilidad laboral y ventajas para litigar contra protecciones ambientales. Este esquema redujo los programas sociales a una herramienta de contención financiada por el mismo extractivismo, política que, por sí misma, impide cualquier autonomía de largo aliento. Desde un prisma estratégico, los programas de transferencia y expansión del crédito han funcionado como mecanismos de distensión social más que como peldaños de empoderamiento. El progresismo sustituyó la organización popular por la trampa del consumo despolitizador. Al mejorar la capacidad adquisitiva sin transformar las relaciones de producción, se formaron sujetos definidos por el acceso al mercado y no por su conciencia de clase. La zona de confort política del progresismo evitó el conflicto abierto con las clases dominantes, pero lo dejó inerme cuando la bonanza terminó y los sectores beneficiados por el consumo se volcaron a las opciones más conservadoras. En última instancia, el progresismo actual debe definirse como una socialdemocracia pragmática o una versión regulada del neoliberalismo. La etiqueta de post-neoliberalismo es una ofuscación táctica. Omite las profundas continuidades con la fase anterior, como la precariedad laboral, el pago religioso de la deuda externa y la entrega neocolonial de recursos naturales. El Pacto Ecosocial del Sur surge hoy como una denuncia necesaria frente a estas falsas soluciones que solo pintan de verde al viejo extractivismo. El agotamiento del ciclo demuestra que el reformismo ha llegado a su techo estructural. El inicio del avance de la derecha, desde la victoria de Macri hasta el acoso a Rousseff, no fue un accidente, sino la consecuencia directa de un progresismo que renunció a construir poder popular desde abajo. Para superar el pantano de la gestión de la escasez, es imperativo transitar hacia proyectos socialistas reales que recuperen la soberanía sobre los recursos y desafíen la lógica del capital. Sin un contragolpe radical y una apuesta con perfil revolucionario, el progresismo corre el riesgo de ser solo un breve paréntesis en la larga noche de la dependencia latinoamericana. En el corte de caja histórico actual, ese despertar sudamericano que quiso promover un bloque regional latinoamericano, que como ya vimos terminó por erosionarse bajo dos conceptos que resultaron irreconciliables: el perfil radical de una revolución que desde los tiempos del Che Guevara en Nueva York planteaba seriamente una segunda independencia y ahora sí, definitiva para nuestras naciones, impactando en las estructuras económicas y sociales que determinan la emancipación, y un perfil más civilizado, menos confrontativo, que pretende la negociación y los acuerdos que permitan
Humanizar un sistema que se caracteriza por el manejo de élites parasitarias que acumulan a través del despojo y que no permiten un salto de trancas sin una respuesta profundamente violenta. Y ya con todo el contexto de este pasaje histórico que hoy nos ocupa y que aún no termina, ¿qué nos queda para la reflexión final? ¿Cómo enfrentar los peligrosos y difíciles retos que actualmente se nos presentan? Para intentar contestar esa pregunta, convoquemos a nuestros maestros. Toda época cree inaugurar un orden nuevo, cuando en realidad habita la transición entre dos mundos. El progresismo latinoamericano es precisamente eso. No es el nacimiento de una forma política estable, sino la manifestación de una contradicción aún no resuelta. Desde una lectura dialéctica, no debemos preguntarnos simplemente qué es el progresismo, sino qué necesidad histórica expresa, porque nada emerge sin razón en el devenir, y el progresismo no fue una anomalía electoral, fue la respuesta permitida del sistema a su propia crisis. Cuando el neoliberalismo perdió legitimidad social, el orden no podía sostenerse sin mediaciones. Allí apareció esta figura política que prometía reconciliar lo irreconciliable: mercado y justicia, capital y dignidad, acumulación y ciudadanía. Pero la dialéctica nos enseña algo incómodo. Toda reconciliación prematura es una forma de negación. No supera la contradicción, la administra. Hegel hablaba de la astucia de la razón, ese movimiento por el cual la historia utiliza a los sujetos para realizar los fines que ellos mismos no comprenden del todo. Podríamos preguntarnos sin ironía si el progresismo no ha sido también una astucia del propio capitalismo periférico, no para emanciparse, sino para estabilizarse. Cuando la desigualdad amenaza con volverse ingobernable, el sistema produce formas políticas capaces de reintegrar a los excluidos sin alterar la estructura de exclusión. Se amplían derechos, se redistribuye el ingreso, pero el núcleo permanece intacto. No se toca la propiedad, no se altera la dependencia, no se reorganiza la producción. La contradicción es suavizada, no superada. En términos dialécticos, el progresismo niega los efectos del capitalismo sin negar su fundamento, y por eso su negación es incompleta. Toda dialéctica necesita una fuerza que interrumpa la ilusión de equilibrio. En este escenario, el trumpismo funciona como una figura de negatividad, no porque sea exterior al sistema, sino porque revela su verdad desnuda. Frente al lenguaje diplomático del liberalismo, emerge una política imperial sin ornamentos: cohesión comercial, presión migratoria, realismo geopolítico. Lo que antes se insinuaba ahora se declara, y este gesto tiene un efecto filosófico profundo. Rompe la ficción de la autonomía latinoamericana. El progresismo había supuesto que podía ampliar soberanía sin confrontar la arquitectura del poder global. Trump recuerda, de manera brutal, que la dependencia no es solo económica, es estructural. Aquí la reflexión se vuelve más concreta. México representa la paradoja de la proximidad, demasiado cerca del centro para romper, demasiado integrado para desviarse. Su soberanía es real en el discurso, pero condicionada en la materia. Colombia, en cambio, encarna la larga historia de la tutela, un Estado cuya arquitectura de seguridad ha sido codiseñada desde el norte, difícilmente puede transformarse sin reconfigurarse desde sus cimientos. Ambos casos revelan algo decisivo: no se gobierna desde donde se desea, sino desde donde la historia nos ha situado. Y la historia latinoamericana sigue siendo la historia de su inserción subordinada. Para la tradición marxista, la emancipación exige algo más que redistribución, exige transformación de las relaciones de producción. No basta con humanizar el capital, hay que superar la forma social que lo hace dominante. El progresismo eligió otro camino: no la ruptura, la gestión; no la abolición del orden,
Su moderación. Podríamos decir que intentó realizar una negación, la del neoliberalismo, pero sin llevarla hasta su consecuencia lógica. Y aquí la dialéctica se detiene, porque la negación verdadera siempre implica riesgo, implica atravesar la inestabilidad. El progresismo, en cambio, privilegió la gobernabilidad. No es necesariamente una traición, tal vez fue una forma de prudencia histórica, pero toda prudencia tiene un precio. Cuando se evita el conflicto estructural, el conflicto regresa como límite. Hay algo profundamente trágico en esta figura política. El progresismo sabe que la desigualdad es intolerable, pero también sabe que depende de la misma economía que la produce. Financia inclusión mediante extractivismo, amplía el consumo sin alterar la matriz productiva, reduce la pobreza sin redistribuir poder. Así queda suspendido en una contradicción permanente. Necesita del sistema que intenta corregir. Desde una mirada hegeliana, esto es una forma de conciencia desdichada, la que percibe la fractura pero no logra reconciliarla. La pregunta decisiva no es si el progresismo es suficiente. Probablemente no lo sea. Pero la pregunta filosófica es otra. ¿Era inevitable? La historia no avanza por saltos voluntaristas, necesita mediaciones. Tal vez el progresismo sea una de ellas, un momento de transición entre la hegemonía neoliberal y una forma política aún no pensada. Porque la dialéctica nunca se detiene en la negación aparente, siempre empuja más allá. Trump no crea la fragilidad progresista, la hace visible. Como toda negatividad histórica, obliga a ver lo que la estabilidad ocultaba, que no hay autonomía sin transformación material, que no hay soberanía sin capacidad productiva, que no hay emancipación sin conflicto. El progresismo quiso evitar esa verdad, pero la historia insiste en recordarla. Quizás estamos entrando en un nuevo momento del devenir latinoamericano, uno en el que ya no baste administrar la dependencia, uno que obligue a pensar formas más radicales de autonomía, no necesariamente revolucionarias en el sentido clásico, pero sí estructurales. Porque la dialéctica no tolera equilibrios eternos. Cuando una forma política ya no puede resolver las tensiones que contiene, la historia comienza a buscar otra. La convocatoria es abierta al pueblo de nuestras naciones latinoamericanas para lograr no solo el control civilizado de las estructuras parasitarias que siempre nos han mantenido al margen de los beneficios económicos y sociales que nosotros mismos construimos. La convocatoria es a la organización política desde nuestra matriz social. Porque lo que sí debemos valorar del progresismo es que nos ha instalado en el núcleo de una oportunidad histórica de emancipación como nunca antes la habíamos tenido. Depende enteramente de nosotros, el pueblo trabajador, y de nuestra determinación para construir, ahora sí y sin cortapisas, la unidad de un pueblo organizado. Yo soy Tomás Ledesma. Esto fue Dialéctica. Gracias y hasta la próxima. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero,
yo no lo vendo, no, mejor me muero.